Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres, Señor, porque tú eres fiel, Dios, y cumples tus promesas cada instante de nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón y prepara nuestras vidas, Dios, para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero compartirte esta predicación que ha estado resonando en mi vida en estas semanas, con lo que el pastor Raúl nos estuvo compartiendo y con lo que Johnny vino a compartir el domingo pasado. Me ha nutrido y me ha bendecido en mi vida. Yo creo que también para ti, pero el poder hablar de evangelio es una gran comisión que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Cuando estudiamos en Tiempo con Dios la vida de Sansón, tú te vas a dar cuenta que en el libro de Jueces el llamado de Dios fue para un joven que tenía que llevar a cabo esa gran comisión de poder cuidar, velar al pueblo de Israel. Porque Sansón Dios lo puso como juez. Y cuando podemos entender lo que era un juez está para poder cuidar, para poder traer buenas noticias, para cuidar la ley de Dios y que se ejecute. Cuando vemos la vida de Sansón, fue un llamado por Dios, pero lo más triste es que él tenía las buenas noticias para poder cuidar y conservar la presencia de Dios. Termina la historia en los capítulos que habla con respecto a la vida de Sansón, un versículo que no me gusta que se haya hablado de alguien que tenía un llamado de Dios. Y en ese versículo, parafraseando, dice: y se alejó la presencia de Dios de Sansón. Puede ser un cristiano, pero yo te hago una pregunta: ¿en qué momento la presencia de Dios se ha ido de tu vida y no te has dado cuenta? Sansón, por estar buscando lo suyo, aunque tenía un llamado, aunque tenía la fuerza de Dios en su vida, porque verdaderamente Sansón era un superhéroe, no los que podemos ver hoy en las películas, ¿verdad? De Thor y Avenger y todos los que tú te emocionan. Yo las veo y me emociono. Pero Sansón, amados, créeme que era un superhéroe, era una realidad, porque el poder que emanaba de él venía de parte de Dios. Ahora, la revelación que podemos entender no era de que Sansón tuviera el pelo largo para que pudiera estar fuerte. No era el cabello, escúchame, no era el cabello. Él creía que el cabello le daba la fuerza. ¿Sabes quién le daba la fuerza a Sansón? ¿Quién te imaginas? Dios. El cabello era la consecuencia, escucha esto, la consecuencia del llamado que tenía Sansón. Porque cuando nació, aún su madre, no nos dice el nombre de su madre, pero el ángel le dice a su madre: no tomes sidra, guárdate, porque el hijo que viene va a ser nazareato. La palabra nazareo no es igual a nazareato. Nazareo es de la región de Nazaret. Jesús fue nazareo. Escucha esto, fue nazareo, no tuvo el voto nazareato. Pero lo que podemos entender del voto nazareato, lo que habla Números, era que se dejaba el cabello largo porque no se le pasaba tijera o navaja en su cabello, y se tenían que abstener
de tomar vino, de tomar sidra, se tenía que abstener de acercarse a gente muerta. Ese era un voto nazareato, el consagrarse a Dios exclusivamente. La fuerza que venía sobre Sansón tenía que ver con la santidad. Familia, esa es la fuerza de la iglesia hoy en día, la santidad que podemos tener. Todos los que estamos aquí tenemos este voto nazareato, aunque a lo mejor no traigo el cabello largo, aunque a lo mejor tú dices, pastor, todo lo que estamos hablando en números, sí, pero hablar del vino, hablar de las cosas del mundo, está hablando de estar apartados de Dios, apartados del mundo para estar apartados de Dios. Tú y yo estamos apartados para Dios. Dile al hermano que está al lado tuyo, dile, tenemos un voto nazareato, dile. Ahora, no vayamos a terminar la historia como Sansón. Digo, él empezó como Sansón y terminó su historia como Sonsón, como Menzón, porque perdió ese llamado. Tú y yo tenemos ese llamado. ¿Sabes cuál es? El evangelio. Mateo capítulo número 28, versículo número 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Dile al que está al lado tuyo, dile, este es nuestro llamado. Dile, volteate y dile, ayúdame a predicarle al que está al lado tuyo. Dile, este es nuestro llamado. Dile, Dios nos está llamando a ti y a mí. Hoy yo estoy predicando aquí en el púlpito la palabra de Dios. Es un honor y es un gusto servirte. Pero todos debemos de predicar este evangelio, porque Jesús nos está enviando. Por tanto, id. Si pudieras ponerle tu nombre ahí en esas palabras, por tanto, Rubén, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este es el evangelio. Escucha, este es el evangelio que nos está hablando la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Subraya eso en tu Biblia. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿De quién? De Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos escuchado esta palabra de evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra evangelio? Muchas veces. Pero la realidad, ¿sabes? Hemos perdido su valor y debemos de recuperar lo que habla esta palabra evangelio. Escuchamos esta palabra evangelio como una frase, y tal vez tú conozcas esta frase y la puedas identificar cuando hablamos evangelio, y asimilamos evangelio con que Dios nos ama. Sí, está bien, es correcto. O a lo mejor lo asimilamos con este mensaje: Jesús murió por tus pecados. Es correcto también. Pero se ha perdido el valor de esta palabra tan fuerte como evangelio. Si entendiéramos el poder que tiene el evangelio, la iglesia no sería igual, nuestras vidas no serían igual. ¿Por qué no tomamos un tiempo para redescubrir esta palabra evangelio? Yo quiero ayudarte hoy en este día, familia, porque el evangelio es lo más grande que tú y yo podemos tener de parte de Jesús, y la iglesia hoy en este día no lo está haciendo. Los cristianos que están en la iglesia no están predicando este evangelio, y este evangelio tenemos que predicarlo a toda la gente. Evangelio para el hebreo era viser. Si tú quieres apuntarlo, para el hebreo era viser. Lo voy a deletrear: V grande I doble S E R.
viser, del sustantivo bosorá, del sustantivo bosorak. Lo voy a deletrear para que lo apunten los que están apuntando. V-O-S-O-R-A-H, bosorá. Y la palabra evangelio lo encontramos que se estuvo predicando desde el Antiguo Testamento. ¿Sabes en dónde se predicó por primera vez el evangelio? Cuando Dios le da la promesa a la mujer y le dice: esta te herirá en el carcañal, pero tú la vas a herir en la cabeza. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Todo el evangelio se habla desde el Antiguo Testamento. Los profetas estuvieron hablando del evangelio. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra, evangelio. Es una palabra que se escribe E-U-A-N-G-E-L-I-O-N. Evangelión puede sonar esta palabra. Y si dividimos esta palabra, EU significa bueno, angelión significa anuncio o noticia. Si juntamos estas dos palabras, evangelión quiere decir una buena noticia para nosotros. Viser se conocería en el Antiguo Testamento y se anunciaba para un anuncio nacional, como por ejemplo cuando le anunciaban al rey David que una buena noticia de haber ganado la batalla, y se hablaba de viser, una buena noticia que tenían ellos. Bosorá, la palabra bosorá, que quiere decir evangelio, era como una noticia que un nuevo gobernante está a cargo, etcétera. Podemos encontrar infinidad de pasajes. Por eso la profecía de Isaías anunció las buenas noticias. Desde Isaías hablaba de las buenas noticias, que un día vendría el rey cósmico anunciando buenas noticias para el mundo. Recordará la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Admirable, ¿de quién hablaba? De Jesús. Malaquías, he aquí el Elías que ha de venir. ¿De quién hablaba? De Jesús. Todo el Antiguo Testamento está lleno del evangelio. Jesús es el cumplimiento de Isaías, anunciando el evangelio de Dios para toda la humanidad. El evangelio que predica Jesús es un nuevo mensaje, una nueva forma de vida. Si podemos entender un poquito el evangelio, esto era el enseñorearse Jesús en nuestras vidas. Todo el señorío de Jesús plasmado dentro de cada uno de nosotros. Después vemos a sus discípulos predicando el evangelio a todas las naciones, y que podamos definirlo en estos 4 puntos. Mira lo que es evangelio. Te lo voy a definir en estos 4 puntos. Punto número 1, la narración de la historia de Jesús, cómo trajo a la tierra su reino. Los evangelios no hablan de una biografía de Jesús. Escuchen, amados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hablan de la biografía de Jesús. Hablan de la personalidad de Jesús, qué hizo y lo que vino a desarrollar en la tierra. 2, cómo vivió. Lo vuelvo a repetir, no habla de su biografía, habla de quién era Jesús. Por eso Mateo escribe acerca de Jesús como el rey. Marcos lo define a Jesús como el siervo. Lucas lo define como el Hijo del Hombre.
Juan lo define de esta forma: como el Verbo encarnado. Punto número 3. Este evangelio habla acerca cómo murió Jesús y dio su vida por todos nosotros. Punto número 4. El evangelio habla de Jesús, cómo fue levantado entre los muertos. Estos 4 puntos son lo que habla acerca del evangelio. Esto es lo que tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que predicar. Este es el poder del evangelio. Lo vuelvo a repetir. 1, la narración de la historia de cómo Jesús trajo a la tierra su reino. 2, cómo vivió. 3, cómo murió y cómo dio su vida por todos. 4, cómo fue levantado de entre los muertos. Estas fueron las buenas noticias de evangelio. Es que Jesús, cuando es crucificado y resucitado, se revela a nuestras vidas como el verdadero Rey. Lo que estamos hablando hoy en esta mañana, amados hermanos, es predicar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto se convirtió en una locura para la gente, pero para los que lo escuchan es poder de Dios. Para el mundo no lo pueden entender. Por eso toda la gente que escucha el evangelio, si el evangelio no te cambia, nada te va a cambiar. ¿Cómo te puedes tú imaginar que tú y yo estamos aquí hoy en este domingo? ¿Por qué estamos aquí? Te voy a contestar: porque escuchamos el evangelio y eso nos cambió y nos transformó. El evangelio de Dios. Una frase de Martín Lutero: nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos al corazón. Me gustó esta frase de Martín Lutero. Nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Tengo 7 minutos, pero te quiero dar esta revelación de lo que es el evangelio. Vamos a la palabra, y la primera epístola que vamos a encontrar de las epístolas de Pablo. ¿Por qué pusieron primero Romanos? Romanos después fue escrito, pero Romanos ocupa el primer lugar de las cartas paulinas de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo quiere revelarnos lo que es el evangelio, y lo vamos a encontrar en Romanos capítulo número 1, versículo número 1. ¿Qué te parece si hoy en estos momentos hablamos acerca de ese evangelio que tú y yo tenemos? Y yo quiero darte 7 evidencias de lo que es el evangelio. Apunta. Punto número 1: nos hacemos siervos. La palabra siervo quiere decir esclavo, apartado para el evangelio. Y esa palabra que estoy hoy en este día enseñando, evangelio, apartados. Romanos 1, versículo número 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sabes? Nuestro llamado nadie te lo está dando, te lo está dando Dios. Hoy en este día yo quiero recordarte, si estás aquí este domingo, es porque Dios te llamó. Tienes una comisión que cumplir. El llamado es eterno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser por Dios, a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Punto número 2: la fuente del evangelio. ¿Cuál es la fuente del evangelio? El evangelio de Dios viene de lo más alto y descendió solamente para el hombre. El evangelio no se le dio a los ángeles, aunque los ángeles quieren predicar, pero no se les dio el evangelio a ellos. ¿A quién se lo dio? A nosotros. Predicar las buenas noticias. Entonces, Romanos capítulo número 1, versículo número 1 dice: apartado para el evangelio de Dios. Date cuenta, no está hablando el evangelio del hombre, el evangelio de conquistando fronteras. No.
es el evangelio de Dios. Entonces dijimos, punto número 1, nos hacemos siervos, es un llamado que viene de parte de Dios. Punto número 2, la fuente del evangelio, ¿cuál es? Que el evangelio viene del cielo, viene de Dios para nosotros. Punto número 3, la estabilidad del evangelio. ¿Cuál es esta estabilidad? ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos en este mensaje que ha prometido traer cambio y vida, que se proclama aún desde los profetas en el Antiguo Testamento? Romanos capítulo número 1, versículo número 2 dice: el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Todo esto viene desde el cumplimiento de la palabra que Dios puso sobre los profetas. Mira, amado hermano, lo que estamos hablando. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya había predestinado y estaba diciendo que tú y yo íbamos a predicar su evangelio. Yo no sé cuántos se alegren de lo que estoy predicando hoy en este día, pero tal vez dice: pastor, es que ya lo sé. Sí, pero ahorita todavía no he terminado. Quiero seguirte enseñando esta revelación de evangelio. Entonces, punto número 3, la estabilidad del evangelio. ¿Cuál es? Que es un llamado que viene aún desde el Antiguo Testamento por los profetas. Punto número 4, el evangelio se trata de una sola persona. ¿Qué? Habla acerca de Jesús solamente, no de las personas, sino de Jesús. La sustancia del evangelio es Jesús. Es la segunda personalidad de Dios. Es el verbo encarnado, lo que dice Juan. Es el alfa y la omega, lo que dice Apocalipsis. El evangelio no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de una iglesia. El evangelio se trata de una persona que tiene que ser predicado. ¿Quién? Jesús. No sé si te está ayudando esto, pero a mí sí. Como pastor y como predicador tengo que tener cuidado de predicar este evangelio, porque este evangelio no se trata de lo que yo soy o de lo que Dios hizo en mí. ¿Te has dado cuenta que a veces hay predicadores que se la viven hablando de sí mismo, de lo que hizo Dios? Sí, está bien, pero el evangelio no se trata de hablar de mí, se trata de hablar de Él, de presumirlo a Él, porque ese es el poder. A veces queremos predicar testimonios que Dios ha hecho en nosotros. Está bien, pero hablemos menos de nosotros y hablemos más del evangelio, porque el evangelio no necesita ayuda. El evangelio por sí solo tiene poder para cambiar a la gente. Romanos 1, versículo 3, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. Punto número 5, la prueba válida de Dios. ¿Cuál es esa prueba que Dios nos da, que verdaderamente es un evangelio que viene del cielo? Muy fácil, porque resucitó a Cristo Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Esta es la evidencia más grande. Solo Dios puede salvar al pecador en medio de este mundo. Escucha, iglesia, solamente Jesús tiene el poder para salvarnos de nuestros pecados. Solamente Jesús tiene todo el poder para limpiar mis pecados. Romanos capítulo número 1, versículo número 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta es la evidencia más grande que podemos tener. ¿Por qué sabemos, amados, que después de la muerte hay vida? Porque la palabra de Dios lo está diciendo. Si el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos,
Ese es nuestro testimonio más grande. Y esta es la esperanza más grande que tú y yo tenemos. El día que nos muramos, vamos a resucitar juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro evangelio que tenemos. Resucitaremos con Cristo Jesús. Punto número 6. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús y en su gracia. Y esto representa el evangelio. El evangelio habla de Jesús, pero también habla de la gracia. Una gracia inmerecida. No lo merecíamos, pero el evangelio nos está hablando de su gracia en su totalidad. Esto viene por medio de Jesús desde el cielo. Es la plenitud del evangelio. Por eso Pablo dijo: no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo número 1, en el versículo número 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Punto número 7 y último. Este es el éxito del evangelio. Jesús no murió en vano. Este es el poder que tiene el evangelio. Jesús no murió en vano. El evangelio no regresa vacío. Todos fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si tú recuerdes la primera vez que te hablaron de Cristo y que escuchaste que Jesús murió por ti. Y cuando escuchaste esa palabra, que Jesús había muerto por ti, ¿recuerdas ese día, ese momento? Te levantaste de una silla y recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador en tu vida. Y cuando Jesús entró en nuestra vida, nos cambió, nos transformó, nos limpió. Lo que dice 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 1:6 y 7, por eso está diciendo: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, pero yo le pondré aquí a todos los que están en Iztapaluca, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un evangelio que tiene poder. Hay un evangelio externo, pero también hay un evangelio interno. Te lo voy a explicar. El evangelio externo es la voz de un hombre predicador hablándole al hombre. Hoy en este día yo estoy predicando, ocupo esto que estoy hablando. Es un evangelio externo. Tú estás escuchando las buenas noticias sobre tu vida. Pero tal vez hoy en este día puede ser un hombre y una mujer que dice: está bien, pastor, me gusta, me agrada. Pero ¿sabes? El evangelio externo no cambia las vidas. 2, el evangelio interno sí. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio interno es el llamado de Dios a responder a ese evangelio. Yo termino con esta pregunta: ¿cuál ha sido tu llamado? ¿Es un evangelio externo? ¿Solamente me estás escuchando? ¿O es un evangelio interno? Porque estás escuchando el llamado de Dios sobre tu vida. Jesús le habló a Lázaro cuando estaba muerto. Jesús no habló al mundo. Jesús le habló a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. E inmediatamente Lázaro recibió el evangelio de Jesús.
se levantó de entre los muertos y tuvo vida. ¿Tienes vida hoy en este domingo? ¿O el evangelio no tiene el poder para cambiar y transformar tu vida? Porque si el evangelio no te cambia, entonces solamente has recibido un evangelio externo en tu vida. Lo que tú necesitas hacer, iglesia, familia, asegúrate que el evangelio te cambie. Asegúrate que este evangelio que estamos predicando cambie tu matrimonio, cambie tu vida, cambie tus hijos, cambie lo que está al lado tuyo. El evangelio tiene todo el poder para transformar la vida de cualquier persona que se arrepiente de sus pecados. Jesús está volviendo a decir: Lázaro, sal fuera. Carmen, sal fuera. Rubén, sal fuera. Francisco, sal fuera. Luz, sal fuera. Ceci, sal fuera. La resurrección de Cristo tiene que transformar nuestras vidas. Si el evangelio no nos cambia, nada te va a cambiar. Ese es el poder de este evangelio. Amado Espíritu Santo, cuánta falta hace que este evangelio nos cambie. Amado Espíritu Santo, visítanos. Visítanos en México con un poder y con una gloria de tu presencia. Despierta un avivamiento en el corazón en nuestra nación, Padre. Como nunca necesitamos un avivamiento, como nunca necesitamos el poder de este evangelio en tu vida. Si tú hoy en este domingo no has recibido a Cristo Jesús, recíbelo, porque este evangelio tiene el poder para poder cambiar y transformar y perdonar todos tus pecados. Este evangelio está vivo. Este evangelio tiene poder. Haz una oración conmigo ahí en tu lugar y repite: Señor Jesús, hoy en este día confieso mis pecados. Te recibo como mi único Salvador, declarando que tu sangre preciosa tiene todo el poder para limpiarme y transformarme. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón, porque ahora sé que en tus manos estoy seguro. Perdona todos mis pecados, límpiame. Ahora yo entiendo que soy tu hijo y que tengo vida eterna en ti. Amén. ¿Qué poder tiene el evangelio para cambiarnos y transformarnos? Si este evangelio no te cambia, hermano, yo no sé qué te va a cambiar. Digo, ya todos están pasando por COVID y ni aún así se arrepiente la gente. Yo hago una pregunta: ¿qué más necesitas? Hey, familia, ¿qué más necesitamos los mexicanos? Digo, ya tenemos un presidente que México está patas para arriba. ¿Qué más necesitamos? La delincuencia, todo lo que podemos vivir. Si eso no te ayuda a cambiar, ¿qué te puede cambiar? El evangelio
sigue teniendo poder. Le damos un aplauso al Señor Jesús. Ponte de pie ahí en tu lugar y entonamos este canto con todo nuestro corazón, muchachos.